John Maxwell, un famoso conferencista y pastor cristiano, él mencionaba en un libro que él escribió, que se llama Liderazgo, Principios de Oro, una anécdota muy interesante que tenía que ver precisamente con este tema de liderazgo. Él señalaba en esta historia, en esta narración, la diferencia que había entre las águilas y los patos. Mencionaba, por ejemplo, cómo muchas veces, tanto los que dirigían una empresa como también los que dirigían inclusive una iglesia, tenían problemas que les llevaba inclusive a estar al borde de la frustración, cuando de pronto tenían que preparar a personas que se supone deberían asumir las responsabilidades en la dirección tanto de empresas como también de la iglesia, y que muchas veces no respondían como ellos pensaban, lo cual los llevaba a la tristeza y al desgaste en todos los aspectos. Hasta que de pronto él entendió, menciona John Maxwell, de que hay una gran diferencia en la naturaleza y el carácter de las águilas con los patos. Un pato nunca podría ser un águila, ni un águila nunca podría ser un buen pato. Sus características y su naturaleza son totalmente diferentes. Un águila puede volar de manera como ninguna otra ave lo pueden hacer. Sin embargo, no significa que el pato sea un inútil, porque también el pato en su naturaleza cumple un propósito muy importante y expresa ciertas virtudes que el águila, aun con toda su majestuosidad, no puede tener. El águila, por ejemplo, es incapaz de tener la naturaleza de comunidad que tiene el pato. Es incapaz de nadar como nada el pato. No solamente vuela, sino es capaz de zambullirse en el agua y nadar en ella con solvencia. El águila no puede hacer eso. Sus cualidades son otras. Volar y remontarse a alturas que un pato jamás podría hacer. La capacidad de su visión, la capacidad y su naturaleza de cazador, por ejemplo, son totalmente diferentes al de un pato, pero cada uno de ellos cumple un rol importante en la naturaleza según el propósito para el cual Dios los creó. No significa que uno sea superior a otro, quizás lo sea en un aspecto puntual, pero dentro de su propósito cada uno cumple perfectamente su llamado. Un pato jamás podría ser un águila, ni un águila jamás podría ser un buen pato, porque son cosas totalmente distintas. De la misma manera, tomo esta ilustración, esta narración, para podernos llevar a meditar en que por más que pretendamos ser cristianos, y no lo seamos de corazón, sino simplemente en apariencia, nunca podremos ser buenos cristianos. Un carnal jamás podrá ser un buen cristiano. Ni un buen cristiano, así lo intente, jamás será un buen carnal. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye pecado de justicia y de juicio. Es en ese sentido también que debemos entender que el ser un cristiano implica más que apariencias, significa e implica una conversión natural y sincera del corazón. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no de varón ni de sangre, dice, sino del Espíritu. Ahora, por eso quiero llevarlos, con respecto a este mismo tema, al libro de Lucas, capítulo 6, del versículo 43 al 45, señala lo siguiente, Lucas. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, dice, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Querido hermano, gracias Señor por tu bendita palabra, por favor háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Querido hermano, de la misma manera, la Biblia señala que delante de Él, los ojos de Dios, estamos desnudos. No hay nada que pueda ser oculto ante sus ojos. Él todo lo ve y todo lo sabe. En un tiempo como en el que vivimos,
donde la palabra cristiano es una palabra que realmente se ha manoseado mucho y se ha abusado de ella. De tal manera que muchos que dicen llamarse cristianos solamente expresan esa naturaleza en apariencia, pero no con una sinceridad de un cambio que puede ser realmente tangible y evidente. La palabra cristiano no se compone simplemente de un título, sino es la expresión propia de la naturaleza de un hombre cambiado, arrepentido, y que además busca de todas sus formas poder parecerse cada día más a Jesús. Es la característica de un hombre que ha decidido renunciar a sí mismo para permitir, como mencionaba Juan el Bautista, mengue yo para que Cristo vive en mí. Eso es lo que trata de ser un buen cristiano, morir a sí mismo para que Cristo pueda vivificarse en su vida. Sé que muchas personas, aún con un título del cual se ufanan, como se pueden ufanar de repente de una camisa nueva, un reloj bonito, unos zapatos nuevos. Pero ser cristiano, queridos hermanos, es mucho más. Implica un real compromiso en el cual está uno dispuesto a pagar el costo que sea por ser cristiano. Aquel que expresa compromiso, servicio y constancia a lo largo de su vida. Que no solamente vive de circunstancias, sino vive de fe. Que vive sobre todo en obediencia a la palabra. Y que además, más allá de la situación que pueda vivir, entiende que su fin y su objetivo siempre va a ser Jesús. Por lo tanto, no le afanan las cosas de esta vida, porque tienen claro cuál es su objetivo real. Lucas mencionaba esto y él decía que no es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. ¿Sabe? Jesús mencionaba algo muy interesante con respecto a personas que exhibían probablemente en apariencia frutos, pero frutos que no nacían del corazón, sino de su propio orgullo. Él decía, bien decía Isaías de vosotros, esta generación me adora solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque entendía que era gente que no vivía con honestidad la convicción de su fe, sino que era una fe condicional, en la que ellos buscaban sacar provecho y no mostrar una entrega total a su Dios. No estaban buscando finalmente alabar a Dios, sino probablemente inclusive alabarse a sí mismos. Y eso era lo que realmente desagradaba al Señor. No solamente que se viva de espaldas a Él, sino que inclusive se trate de robar la gloria que solamente le pertenece a Dios. Gente que buscaba simplemente su propia satisfacción y Dios solamente se tornaba en una excusa para ello. Hermanos, Dios lo ve todo y lo sabe todo. Y él entendía que eso era lo que estaba pasando en aquel tiempo en algunos cristianos, y probablemente es algo también que sigue pasando en cristianos de estos tiempos. Pero él señalaba que cada árbol se conoce por su fruto, pues no se dan cosechas higos de los espinos, ni de las armas se vendivian uvas. ¿No resulta muy claro esto? Casi no necesita siquiera explicación. No podemos pretender realmente dar lo que no tenemos. Eso, hermanos, es tan evidente y tan lógico que creo que todo el mundo lo puede entender. Así como no se cosechan higos de los espinos, no se pueden pretender tampoco recoger frutos espirituales de quien no es espiritual. No se puede pretender recoger frutos de cristianos de quien no es cristiano sencillamente. Probablemente mucha gente se engaña pensando que sí lo es, pero ¿sabe? La Biblia dice claramente, por sus frutos lo conoceréis. Y el 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, escúcheme bien, habla la boca. ¿Sabe por qué? Porque ese es un fruto. Queridos hermanos, anhelo que Dios pueda guiar su vida y que la expresión de su fe pueda ser algo que usted y yo podamos vivir con toda honestidad delante de Dios. Y que los frutos que podamos expresar sea una consecuencia natural y sincera de lo que hay en nuestro corazón, y no solamente producto de aspectos que busquemos como apariencia expresarlo de una manera poco honesta.
que Dios pueda dirigir su vida y que el temor suyo y su gracia puedan sobreabundar en su vida. Que Dios lo bendiga, querido hermano. Muchísimas gracias.